¿Qué tal, compañeras y compañeros de la TOSEPAN y compañeras y compañeros de la Sierra Norte? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero platicarles en qué consiste el Plan Nacional de Paz y Seguridad que ha planteado y promovido el nuevo gobierno de la República. Este es un plan que está compuesto de 8 puntos y que plantea un cambio radical, revolucionario, en las formas en las que se ha buscado o se ha dicho que se ha buscado combatir la inseguridad y la delincuencia en el país. Si ustedes hacen memoria, pues Felipe Calderón, a partir de 2006, involucró al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, en lo que él llamó la guerra contra la delincuencia organizada, pero hay que considerar que, por un lado, el ejército y la marina son fuerzas de combate, son fuerzas concebidas, diseñadas, entrenadas para liquidar al enemigo, para exterminar al enemigo, para vencerlo físicamente. ¿Y quién era el enemigo en esta guerra? Bueno, el enemigo en esta guerra pues era la delincuencia organizada, o lo que el gobierno de Calderón llamaba la delincuencia organizada. Pero fíjense ustedes, ocurre que en el periodo de los gobiernos neoliberales, la delincuencia organizada fue convertida en todo un sector de la economía. Y esto queda muy claro si se considera que la delincuencia organizada pues ha generado la mayor parte de los ingresos de divisas del país, y si se considera que ha sido una de las principales fuentes de empleo. Estudios de inteligencia militar hablan de que solo el narcotráfico genera más de 400,000 empleos directos, lo cual quiere decir pues quizá unos 2 millones de empleos indirectos. Entonces, pues tenemos un universo de población que no está compuesto solo por pistoleros, por sicarios, por capos, por torturadores, no. La mayor parte de esta gente pues son campesinos pobres que no han tenido otro recurso más que cultivar amapola, marihuana. Está compuesto por niños que son empleados en tareas de halcón, ¿no? De estar vigilando quién pasa, quién entra al pueblo, quién sale del pueblo. Está compuesto por amas de casa en las ciudades que tienen que completar el gasto con el narcomenudeo. En fin, es todo un sector de gente que no es mala gente, sino que ha sido empujada por la economía a actividades delictivas. Por eso, pues la política impuesta por Calderón es una política criminal, porque a los que la economía expulsó de los trabajos formales, de los cultivos lícitos, pues a esos había que exterminar, ¿no? Y en alguna medida lo lograron, porque entre Calderón y Peña Nieto mataron, bueno, propiciaron una matanza de más de 200,000 personas, que dejó 40,000 desaparecidos, que degradó la seguridad pública a unos niveles terribles. Entonces, el gobierno de la Cuarta Transformación planteó en el en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, 8 puntos para cambiar la visión de cómo debe la autoridad enfrentar el problema de la delincuencia, de la inseguridad, de la criminalidad organizada. Y estos 8 puntos hacen énfasis en medidas sociales, no en medidas policiales, y mucho menos en medidas militares. ¿Cuáles son los 8 puntos? El primero es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, porque, pues miren, si no se erradica la corrupción, no se puede erradicar la delincuencia, porque la corrupción
es precisamente la complicidad entre funcionarios y delincuentes. Es la comisión de delitos, de ilícitos por parte de la propia autoridad. Y cuando uno piensa en corruptos, uno piensa en estos que les llaman delincuentes de cuello blanco, que están así como con corbata, y tal vez así sea, pero esos delincuentes de cuello blanco están asociados con el huachicol, están asociados con la droga, están asociados con los secuestros, están asociados con el lavado de dinero, están asociados con las mordidas, están asociados con los moches por contratos. Es decir, la delincuencia, por medio de la corrupción, penetra al gobierno. Entonces, combatir la corrupción es indispensable si queremos eh, enfrentar este fenómeno terrible que hemos vivido de violencia, de destrucción humana, de zozobra, de inseguridad. Y además necesitamos avanzar en las reformas legales que nos permitan decir que la corrupción es un delito grave, para el cual no se alcanza libertad bajo fianza. Tenemos que vigilar los movimientos de dinero para combatir el lavado de dinero, para quitarle a la delincuencia, no a balazos, sino con medidas judiciales, su dinero, que es la fuente de su poder, porque si la delincuencia tiene el poder que tiene es porque gana mucho dinero. Tenemos que incrementar la eficacia de los jueces, de los ministerios públicos, y asegurarnos de que no pase más lo que ha venido pasando durante todos estos años de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, que es que el 95% de los delitos se quedan impunes. Entonces tenemos que combatir la impunidad, tenemos que castigar los delitos, porque la impunidad es un motor para que se multiplique la delincuencia. Porque si alguien delinque y no tiene un castigo, pues va a incitar a muchos otros a que lo imiten y a que hagan lo mismo, confiados en que no les va a pasar nada. Este es el primer punto. Y el segundo es garantizar el derecho al empleo, a la educación, a la salud y al bienestar en general. Porque si consideramos que una buena parte de esta delincuencia organizada ha tenido que incurrir en esas actividades porque no tiene trabajo, porque los chavos no tienen escuela donde ir, porque no los aceptan en las universidades, porque hay problemas de salud muy graves, porque el nivel de vida está muy mal, los niveles salariales están muy mal, bueno, entonces vamos a quitarle gente a la delincuencia, generando bienestar, generando prosperidad regional, recuperando regiones que están ya muy descompuestas por estos problemas, creando fuentes de empleo y dándole a las chavas y a los chavos un lugar en el mundo, porque se los han quitado. Entonces tenemos que darles acceso a posibilidades de trabajo y tenemos que darles acceso a instituciones educativas, no para crear más oportunidades, sino porque es su derecho, porque todas las personas tienen derechos irrenunciables al trabajo, a la educación, a la salud y al bienestar. Y para eso, pues están los programas sociales del gobierno federal, las becas a los jóvenes, las pensiones de adultos mayores, en fin, toda esta ayuda que se va a dar, pues tiene como propósito que la gente pueda evitar la necesidad de caer en la delincuencia y pueda encontrar como un asidero para los que ya están en ella, pues para decir, bueno, voy a rehacer mi vida y tengo una forma de sobrevivir, de subsistir mientras encuentro otra cosa. El tercer eje de este plan de paz y seguridad es el pleno respeto a los derechos humanos,
porque partimos del hecho de que durante 12 años hemos sido conducidos a una crisis gravísima de derechos humanos, precisamente porque se pretendió enfrentar la delincuencia a balazos, con desapariciones, con tortura, con ejecuciones extrajudiciales, y tenemos que reconstruir la vigencia de los derechos humanos en el país. Y esto implica enfrentar de manera muy firme toda violación a los derechos humanos cometida por un servidor público. E implica no solo observar la ley, la legalidad, sino también involucrar a los organismos de derechos humanos, tanto los oficiales como los de la sociedad civil, y también implica plantearse el principio de que la represión es inadmisible, es decir, que el intento de aplastar por medios violentos una protesta social pacífica es inadmisible. Se acaba la represión. Se tiene que terminar las ejecuciones extrajudiciales, se tiene que erradicar la tortura. La tortura tiene que quedarse en el recuerdo en este país. Eso no debe ocurrir nunca más. Y para esto se ha creado una subsecretaría de Derechos Humanos dotada de muchas facultades, de muchas capacidades, que de ahorita ya está acompañando a las víctimas y a los familiares de las víctimas de la violencia de los 2 sexenios anteriores, familiares de desaparecidos, agraviados por la violencia, familiares de asesinados. Hay que darles un acompañamiento oficial, porque entendemos y tenemos claro que el Estado mexicano tiene una responsabilidad histórica en las atrocidades que se han cometido. El cuarto punto de este plan de paz es la regeneración ética de la sociedad, porque durante 30 años de neoliberalismo, tanto el gobierno como el sector privado le han inculcado a la sociedad valores muy dañinos. Han querido fomentar el individualismo, el egoísmo, la competitividad, el triunfo por encima de lo que sea y de quien sea, y han querido romper esta herencia tan enriquecedora que tenemos en México y que se la debemos sobre todo a los pueblos originarios, de colaboración, de vida en colectivo, de resolver las cosas y de enfrentarlas entre todos, del tequio, de la solidaridad, de la generosidad, de no desamparar a los integrantes de la comunidad, de que la comunidad cuide a sus miembros. Entonces tenemos que promover esos valores y combatir todo este horror en el que nos han metido de competitividad, productividad, rentabilidad, todas estas cosas de las que los neoliberales han hablado, digo, desde el gobierno y desde las empresas privadas, como si ese fuera el ideal deseable de vida, como si la vida en común fuera atraso, fuera indeseable. No, tenemos que recuperar estos valores que, si bien están presentes, han retrocedido y han permitido, desde luego ese retroceso ha permitido la violencia, la inseguridad, la delincuencia. El quinto punto es reformular el combate a las drogas. Hasta ahora, pues hemos seguido pues la orden de Estados Unidos de que hay que combatir las drogas. Y esto es una cosa muy irracional porque primero es hipócrita porque miren, el alcohol es legal y el alcohol destruye vidas, destruye familias, destruye personas, destruye carreras y es legal. Y el tabaco es legal y muchas
medicinas, tranquilizantes y esto son legales. Y hay unas drogas que son ilegales. Entonces decimos, bueno, ¿por qué unas sí y otras no? Son igualmente destructivas unas y otras. Entonces lo que se considera aquí es que en lugar de combatir el narcotráfico, lo que tenemos que combatir son las adicciones. Lo que tenemos que combatir es el enganche que desarrollan ciertas personas hacia las sustancias y reorientar las toneladas de dinero que se han gastado en instrumentos de muerte, en helicópteros, en tanques, en granadas, en fusiles, a tratamientos médicos, psicológicos, a terapias de rehabilitación, a campañas de información de los peligros que acarrean las drogas. Y tenemos que debatir si las drogas deben seguir siendo ilegales o si se deben regular. Si se deben regular en el entendido de que esto no pretende de ninguna manera alentar el consumo, sino tener una idea precisa de ese consumo y tratar de acercar a los adictos a tratamientos de rehabilitación y en todo caso, si esto no es posible, a mantenerlos seguros con todo y su adicción, porque hoy en día, con este modelo que ilegaliza las drogas, el adicto termina siendo delincuente, con mucha frecuencia, porque para procurarse la dosis, roba, secuestra, mata, y no queremos eso. Es decir, si el adicto no se puede rehabilitar, hay que darle la droga y que esté tranquilo. Lo tenemos que debatir. Esto no es una decisión ni una postura del gobierno, sino creemos que todo el país, toda la sociedad, tiene que analizar este problema y llegar a un acuerdo. Y luego tenemos como sexto punto emprender la construcción de la paz, porque miren, compañeras y compañeros, hay regiones muy devastadas, con cientos, con miles de asesinados y de desaparecidos, con pleitos muy graves entre familias, entre pueblos, que tienen que pacificarse y estos procesos de paz implican en primer lugar hacer justicia, en segundo lugar reparar el daño, en tercer lugar garantizar que no va a haber repetición del horror y una vez cumplido todo esto tiene que haber procesos de reconciliación. Esto nos lleva al punto de que tenemos que establecer mecanismos de justicia provisionales, les llaman transicionales, que se van a aplicar una sola vez, e implica también explorar la posibilidad de negociar con grupos de delincuencia organizada que se entreguen a cambio de reducción de penas, que dejen las armas, a cambio de que colaboren con la justicia y que de alguna manera puedan también reinsertarse en la sociedad, rehabilitarse en la sociedad. Si no tienen delitos graves, si no tienen crímenes de sangre, como les llaman, pues hay que darles el chance de que rehagan su vida, a condición de que haya justicia, de que haya reparación del daño, de que haya perdón de las víctimas. Esto es muy importante. No se puede amnistiar a un delincuente si las víctimas no le otorgan el perdón. Esto sería una gran inmoralidad. Y hay que debatir también hasta dónde se debe llevar este proceso de diálogo. Debemos pedirle a la ONU, por ejemplo, que nos ayude con este diálogo, pues a lo mejor y le pedimos a la ONU. En fin, es algo que se debe debatir. Pero es muy importante porque hoy en día hay, les decía, cientos de miles de campesinos que son considerados delincuentes, porque pues, son amapoleros o marihuaneros, y pues la verdad es que no deberían ser considerados delincuentes, pues porque no han tenido otra forma de ganarse la comida. Y esto nos va a llevar entonces a un proceso de desmovilización, de desarme y de reinserción social.
Eh, el séptimo punto es la recuperación y la dignificación de las cárceles. Miren, el grado de humanidad de una sociedad tal vez se mida por cómo trata a sus presos. Porque casi toda la sociedad los desprecia, los odia, les tiene rencor y les desea el mal, porque ellos han hecho mal. Y tenemos que empezar por este último eslabón del horror, que son las cárceles, para echarle una mano a la gente que ha extraviado el camino. Tenemos que tener humanidad para con ellos y además son sujetos de derechos. Aunque estén presos y aunque sean delincuentes, son poseedores de derechos humanos. Y hoy en día todo eso está perdido en las cárceles porque las cárceles son nidos de corrupción, están tomadas por la delincuencia las controla y en lugar de rehabilitar a los presos, pues les reafirma que no hay otro camino más que seguir siendo delincuentes. Les enseña a delinquir. Se dice que las cárceles son las grandes universidades del crimen porque ahí le enseñan a los carteristas, a los secuestradores las técnicas para cometer delitos. Esto se tiene que acabar. Tenemos que pensar en la cárcel no como un castigo, sino como un sitio en el que le reenseñamos o le enseñamos a los presos a vivir en sociedad para que puedan aspirar a la libertad, y creo que la gran mayoría de ellos están en condiciones de readaptarse, de rehabilitarse y de reinsertarse en la sociedad como personas honestas. Si nosotros somos capaces de limpiar la corrupción, las crueldades, los abusos que se cometen en las prisiones del país. Y el octavo punto, que es pues todo el tema policial, militar, etcétera, primero nos lleva a repensar la seguridad nacional. Hay tres clases de seguridad. La seguridad nacional, que es propiamente la seguridad del país, la posibilidad del país de sobrevivir a riesgos y a peligros. La seguridad interior, que se refiere a las instituciones. Por ejemplo, el asunto de la seguridad de las torres de comunicaciones, de los gasoductos, de las refinerías, son asuntos de seguridad interior. Y por último tenemos la seguridad pública, que es la seguridad de todos nosotros, de los individuos y de los colectivos que habitamos el país. La política de seguridad que se ha llevado ha convertido a la seguridad pública en seguridad nacional, ha usado instrumentos de seguridad nacional, como son las Fuerzas Armadas, para resolver la seguridad pública, y entonces esto ha dado lugar a todo este horror que hemos vivido. Aquí es donde nosotros planteamos la necesidad de que las Fuerzas Armadas que tenemos, el Ejército y la Marina, regresen a sus tareas originales, regresen a sus tareas de preservar la integridad territorial, cuidar la seguridad nacional, cuidar las plataformas oceánicas, el espacio aéreo del país, cuidar la integridad de las instalaciones estratégicas y dejen las tareas de seguridad pública, porque no están capacitadas para ello. ¿Y a quién le confiamos las tareas de seguridad pública? Bueno, la Federación tiene un cuerpo policíaco que se llama Policía Federal. Esta Policía Federal no nos sirve, compañeras y compañeros, primero porque es muy poquita. Para darles una idea, en la Ciudad de México tenemos 80,000 policías para la ciudad. La Policía Federal tiene para todo el país 40,000 policías, la mitad de los policías capitalinos. Pero de esos 40,000, 20,000 están
dedicados a tareas administrativas. Entonces quedan 20,000 efectivos para cuidar todo el territorio nacional. Imagínense eso, pues no se dan abasto, no tienen instalaciones. Es decir, cuando se manda a la Guardia, a la Policía Federal, a muchas regiones de emergencia, pues se tienen que quedar en un hotel. Y los mandos no tienen ningún control sobre los efectivos. Esa es la verdad. Entonces, no podemos usar a la Policía Federal porque es una institución mal pensada, mal diseñada, inadecuada, carente de recursos, carente de capacitación, carente de disciplina, carente de instalaciones, de tecnología. Entonces el planteamiento que se ha hecho es crear una Guardia Nacional que surja del seno de las Fuerzas Armadas, que tenga disciplina militar y mandos militares, pero que a diferencia del Ejército y de la Marina, esté entrenada, concebida, capacitada para la paz, no para la guerra. No para aniquilar al enemigo, sino para prevenir el delito, para prevenir confrontaciones o para identificar y capturar a un delincuente y presentarlo con pleno respeto a sus derechos humanos ante un juez. Esto es lo que queremos. Para eso queremos una Guardia Nacional que tenga 140,000 efectivos, que esté dividida en regiones y que tenga presencia permanente en las regiones. Eso no lo podemos hacer sin las Fuerzas Armadas actuales. No lo podemos hacer porque no hay ninguna otra institución que tenga cuarteles por todo el país. No lo podemos hacer porque ninguna institución tiene la capacidad para formar policías. No lo podemos hacer sin la disciplina y la jerarquía militar porque necesitamos tener un pleno control de los efectivos para que no nos los compre la delincuencia organizada, que es lo que le pasa siempre, le acaba pasando a muchos elementos de la Policía Federal, de las policías estatales y de las policías municipales. El Ejecutivo Federal no tiene capacidades para mejorar las policías estatales ni las municipales, porque hay un pacto federal y esas policías dependen de los gobiernos de los estados y dependen de los ayuntamientos. El gobierno federal sí tiene la capacidad de tener presencia policial en todo el territorio, pero esta presencia, pues necesitamos que sea disciplinada, que esté capacitada, que haya sido entrenada no para matar, sino para lo que les decía, para tareas policiales, que haya sido capacitada para respetar los derechos humanos, que haya sido capacitada en reglas claras de uso de la fuerza. La fuerza siempre debe ser el último de los recursos, no el primero. No se puede entrar disparando. Que esté capacitada en leyes, en código penal, que esté capacitada en perspectiva de género, para que pueda hacerle frente a este drama horrible que estamos padeciendo de feminicidios, de violencia sexual, de agresiones a las mujeres, que esté capacitada en conocimientos de los artículos de la Constitución y que viva en la región, que sea una policía de proximidad, que sea una policía que pueda establecer vínculos de colaboración con la población, que la población la reconozca como suya. Esta es la propuesta de la Guardia Nacional, es el último punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad y pues las invito y los invito a reflexionar sobre este asunto y sobre todo, miren, a ver con ojos críticos toda la propaganda que está haciendo la derecha oligárquica, que fue la que nos metió en la militarización del país, que fue la que nos sacó a las Fuerzas Armadas de sus atribuciones constitucionales y la metió a combatir a la delincuencia, y ahora esta derecha oligárquica nos dice, es que
el gobierno de López Obrador quiere militarizar al país. No, esto no es así. Definitivamente estamos pugnando por lo contrario. El presidente confía en las Fuerzas Armadas, porque si bien es cierto que las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones a los derechos humanos, pues estas violaciones se han realizado bajo órdenes del mando civil. La represión de 1968, la guerra sucia de los años 70, la contrainsurgencia contra los compañeros zapatistas en Chiapas, fueron la ejecución de órdenes de civiles, de la presidencia civil, de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, de Salinas. Las atrocidades que ha cometido el ejército en Ciudad Juárez, por ejemplo, pues las cometió bajo las órdenes de Calderón, o la Marina en Veracruz, bajo las órdenes de Calderón y de Peña Nieto. Entonces, yo digo que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen su gloria y su tragedia en la obediencia al poder civil. Siempre el ejército mexicano ha obedecido a las autoridades civiles, nunca se ha rebelado, nunca ha dado un golpe de Estado, los oficiales nunca han formado parte de la oligarquía corrupta, y los soldados son pueblo uniformado, son hijos del pueblo. Si ustedes ven la nómina de generales y de almirantes en el ejército y la marina, se van a encontrar con que 8 de cada 10 son hijos de campesinos y de obreros. Es una tragedia que este carácter eminentemente popular de las Fuerzas Armadas se haya desvirtuado y haya perdido fuerza porque los presidentes enfrentaron a las Fuerzas Armadas contra el pueblo y las mandaron a reprimir, las mandaron a limpiar la plaza y las mandaron a cometer toda clase de atrocidades. Creemos que se debe recuperar la hermandad entre civiles y militares en el entendimiento de que los soldados y los marinos son pueblo uniformado. Esto es lo que tengo que decirles. Les mando un saludo muy cariñoso y solidario, y nos vamos a ver pronto por ahí en la próxima Asamblea en Defensa de la Tierra, en marzo. Y por lo pronto les agradezco mucho su atención y les mando un gran abrazo.